Los arroyos, las montañas, los montes, las colinas, son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristeros durante el movimiento de lucha por defender los derechos de amar a Dios. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Muy buen día, gracias por estar con nosotros en una emisión más del programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, del cual soy miembro activo y me enorgullece mucho el poder decirles que gracias a este movimiento y gracias a que Cristo desde mi adolescencia me tomó de su mano, pues soy la persona que soy. Y les digo a mis hermanos en forma de broma y no, agradezcan que estoy en el grupo, porque si no sería peor de lo que soy. Imagínate, si ahorita te quejas de mí, querido hermano, si yo no hubiera conocido a Cristo seguramente sería peor de lo que soy. Y estoy en un constante petición de Dios, de mi conversión, por supuesto. Todos los días es una oportunidad que Dios me regala para convertirme a Él, para hacer verdaderamente las cosas que a Él le agradan y sobre todo yo tener la suficiente humildad para someterme y para, más que someterme, porque Cristo no somete a nadie, pero sí para disponerme a la voluntad de Dios. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio, y agradezco mucho la posibilidad que nos dan de estar en esta programación de Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar, y en especial en este programa del día de hoy, La Sangre de los Mártires es Semilla. ¿De qué se trata este programa? Pues bueno, hablamos principalmente del carisma de este movimiento de Cristo Rey, y el carisma es pues develar un poco toda la verdad sobre los mártires de Cristo Rey, una situación que poco se conoce en México, aunque mucho ha ayudado ya. Ayudan mucho las redes sociales, ayudó mucho la película de La Cristiada, que salió hace algunos años y que también pues levantó un poco de polvo en México porque se desconocía parte de esta historia, pero se sigue todavía teniendo en el olvido muchos detalles y muchos santos que incluso la Iglesia Católica ha declarado ya santos como beatos de la persecución religiosa en México, pero los conocemos así nada más como por encimita, y lo que tratamos en este programa pues es de ir haciendo un discernimiento primeramente sobre lo que es el martirio, si valdrá la pena el martirio, y conocer también a estos hombres y mujeres que dieron su vida por la causa de Cristo en México entre los años 1926 y 1929, que se le conoce como el corazón de la cristiada. Eso es lo que nosotros pretendemos en este programa. Ojalá logremos nuestro objetivo. Ustedes nos dirán si sí o no, de acuerdo a lo que nosotros vayamos platicando, y si ustedes dicen, bueno, yo conozco otras cositas, otros aspectos, o yo conozco gente, o yo conozco personas mayores, ya adultos mayores que han vivido o fueron testigos de estas situaciones, pues háganoslo saber para nosotros poder ir a entrevistarlos, sería muy grato. Yo muero en deseo, y digo, es solamente, no en forma literal, pero muero en deseo de entrevistar a una persona que haya sido un sobreviviente de la persecución religiosa, o algún descendiente de alguien que haya sido cristero, porque era una forma en la que los llamaban. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi abuelo, hace muchos años, mi abuelo ya murió, pero mi abuelo nos platicaba precisamente sobre la persecución religiosa. Yo soy de Guanajuato, no nací aquí en Tijuana, me vine acá como muchos de nosotros a trabajar y a buscar una mejor vida,
junto con mis hermanos. Yo llegué ya muy adolescentita, tampoco llegué grande a trabajar, llegué a estudiar y ya posteriormente a prepararme y estudiar y trabajar. Pero bueno, platicándoles esto, yo soy de Guanajuato y mi abuelo nos platicaba. Mi abuelo era una persona muy agradable, un hombre que le encantaba platicar, la conversación, bueno, él la manejaba al dedillo, y nos platicó en una ocasión que él, estando en plena persecución religiosa, había un sacerdote que iba y les oficiaba la misa en una casita, en una chocita. Antes allá los lugares, los ranchos de allá de Guanajuato, donde vivía mi abuelo, estaban hechos de adobe, pero era más que adobe, era como lodo. No sé si me estoy dando a entender, pero era lodo, unas pequeñas chozas como hornos, pero en grande, y ahí en ese lugar vivían ellos. Entonces, en uno de esos lugares llegaba el sacerdote a celebrar la Eucaristía para todos los que pudieran asistir a la Eucaristía, y entonces nada más llegaban y entregaban al Padre y se iban las personas, y la persona que se encargaba del Padre se encargaba de trasladarlo a otra localidad para que el Padre oficiara la celebración, y así lo iban llevando de un lugar a otro. Hagan de cuenta, peregrinaban con el Padre para poder oficiar la misa. Una vez que concluyó la celebración eucarística, cuenta mi abuelo, el Padre tenía que ir a una localidad, a otro ranchito cerca del lugar donde vivía mi abuelo. Y mi abuelo era joven, todavía vivía con sus papás. Pues entonces resulta que mi abuelo, teniendo unos, no recuerdo, pero creo que menos de 20 años, unos 19, 20 años tenía él, cuando no había quien llevar al sacerdote, porque no llegaron por él. Entonces mi abuelo dijo, pues yo lo llevo, le dijo a su papá, yo lo llevo. Y no, pero es que te van a agarrar los del gobierno, los federales, que no sé qué tanto. Y mi abuelo lo que decide hacer es vestirse de mujer. Se viste de mujer mi abuelo y mete en un costal al sacerdote y se lo pone encima del lomo, en su hombro, y ahí va caminando toda una sierra, todo un pedazo de tierra, de nopales, de todo, llevando consigo y en un costal al sacerdote. Hágame usted favor. Yo en ese momento me reí de mi abuelito. Le dije a mi mamá que mi abuelito estaba medio loco, porque cómo estaba contando estas historias tan chistosas, ¿no? Y yo me carcajeaba pensando en mi abuelo vestido de mujer. Y ahora, ya pasados los años, ahora que entiendo y conozco parte de la vida de estos mártires de Cristo Rey, y que veo tantas anécdotas, unas graciosas, otras muy dramáticas, me doy cuenta de que efectivamente mi abuelo no erró en la información que nos estaba contando, que lejos de contar un cuento que causara gracia y que entretuviera a los nietos, era algo verdadero y era algo real. Y entonces ahora me siento muy orgullosa de ser nieta de un cristero, porque mi abuelo fue cristero. No murió en la persecución, no se metió él tanto en asuntos gravosos de la persecución religiosa, pero sí hizo este tipo de actos que verdaderamente también son honorables, y son parte de lo que me enorgullece decir que mi abuelo fue cristero, porque ayudó a llevar y traer a sacerdotes a las diferentes localidades para que ellos pudieran oficiar la celebración y administrar también algunos sacramentos. Y me siento muy contenta y me siento muy orgullosa de él y de toda la labor que hizo. Un hombre siempre muy creyente, que evidentemente heredó esta creencia y esta fe y este amor por Dios, por Cristo, por la Virgen, por la Santa Madre Iglesia a sus hijos. Todos mis tíos, incluyendo mi mamá y mis tíos, sus hermanos, todos son personas muy buenas, son personas católicos de hueso colorado, muchos de ellos también adoradores, que tienen ya muchos años siendo adoradores por parte de mi mamá. Y mi mamá, una mujer que verdaderamente nos enseñó y nos heredó también a nosotros,
este amor a Cristo Rey y a la Santísima Virgen y a todas las cosas de Dios, como decía ella, amar mucho a los sacerdotes, respetarles mucho, y pues yo no tengo más que agradecer haber nacido y crecido en este ambiente en el que yo, insisto, no entendía mucho, menos en mi adolescencia, que son tiempos difíciles y preocupantes para todo joven, adolescente, adolecemos de todo. Entonces, pasando un poco esa adolescencia, que es cuando yo vivo un retiro de iniciación, y en este retiro, el plus que tiene este retiro es que me muestran también esta vida de los cristeros, y me emociona y me llena de mucho honor el haber conocido gente que estuvo participando en la persecución religiosa, y qué mejor que eran mis parientes, mi abuelo. Pues bueno, ya les platiqué un poquito acerca de mí, de mi familia, de mis orígenes, y pues seguramente muchos de ustedes, como yo, han escuchado este tipo de historias. Si ustedes tienen algo que contarnos, para mí sería magnífico poderles entrevistar y poder conocer y enriquecernos de estos conceptos y de los mártires que tanto dieron para nuestra patria, más allá de pelear con ira, o más allá de querer ser victoriosos querían darle la victoria a Cristo. Cristo tiene la victoria desde siempre, pero Cristo también desea soldados valientes que peleen junto con Él esta batalla, y seguramente como ellos, nosotros también queremos trabajar y luchar nuestras propias batallas, las batallas de hoy, nuestras propias persecuciones, pero siempre dándole la victoria a Cristo en todo momento. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros porque vamos a platicar sobre el primer mártir de México. ¿Usted sabe quién es? ¿Sabe de quién se trata? Vamos a conocerlo también. Vamos a conocer en una cápsula el martirio de uno de los jóvenes mártires de Cristo Rey, y también una mujer sobreviviente de la guerra cristera. Esto después de la pausa, quédense con nosotros. Esto es La Sangre de los Mártires es Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Gracias por continuar con nosotros. Qué bueno que no le cambió y ni le cambie, porque nosotros vamos a tener aquí muy buena programación en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Primeramente nos podemos preguntar quiénes son los mártires. Bueno, pues el mártir básicamente son aquellos cristianos que dan testimonio de la verdad en la enseñanza de Cristo, prefiriendo la muerte y el sufrimiento a la renuncia de esta fe. El mártir, por lo tanto, es un testigo de la fe, aquel que da testimonio con su propia vida. Por ejemplo, yo acabo de dar un testimonio en el bloque pasado, di un testimonio de mi abuelo, pero eso no me hace a mí un mártir, ni me hace a mí un testigo. Soy un testigo en la tradición, porque me han contado estas anécdotas y yo las entiendo, y yo la voy a traspasar también a los míos, a los más pequeños, y estos a su vez a otros, y así. Pero es un testimonio en la tradición. Pero el mártir es aquel que es testigo desde su propia vida, en su propia vida da testimonio de las enseñanzas de Cristo, prefiriendo la muerte a renunciar a esta fe en la cual ha sido educado. Nosotros a menudo, cuando estamos en medio de una tarea desagradable, decimos: ay, es que esto es un martirio. A ver, ponte a barrer o a asear tal cosa. Oh, es un martirio. Oh, es lo peor que me pudo haber tocado. Bueno, nosotros en esas cosas
podríamos poner también una intención de Cristo, y entonces ese quehacer que nos desagrada tanto o que se convierte para nosotros en algo pesado, se convierte en una gracia. Dios tiene la posibilidad de convertir todo trabajo del hombre en una gracia, y entonces, estando en esta gracia, nosotros tenemos la posibilidad de santificarnos, y ese es el deseo de todos nosotros, por lo menos el deseo de todo cristiano y de toda persona de buena voluntad: santificarnos, buscar la santidad en las cosas más pequeñas. Hay que ser santo en lo pequeño, y entonces nosotros, a través de esta pequeñez, haciendo, no buscando la perfección, buscar la santidad, porque perfecto solamente uno, y ese es Dios. Nosotros buscamos la santidad, y el santo es débil a veces. El santo a veces pierde su fortaleza, el santo se cansa. Entonces nosotros podemos ser santos porque también padecemos todas estas situaciones, pero en el estar constantes en estos hábitos que nos llevan a Dios, entonces lograremos la santidad. El martirio no solo implica un sufrimiento, sufrir por sufrir, sino que dentro de ese sufrimiento hay una gran virtud, y esa es la alegría de saber que se está haciendo lo que Dios quiere. Pues el mártir es un testigo de la fidelidad, ya lo decíamos, en la vida y en las acciones de Cristo. Nosotros, por ejemplo, podemos ver el Catecismo de la Iglesia Católica, perdón, en el número 2473, indica que el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe, y esto lo escuchamos dentro de nuestras cápsulas de Cristo Rey. También designa el martirio un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de la verdad, de la fe y de la doctrina cristiana. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Conocen ustedes al primer mártir mexicano? ¿Saben quién fue? ¿Saben cómo murió? Bueno, pues vamos a presentárselos en esta cápsula enseguida, y él es San Felipe de Jesús. Vamos a ver esta cápsula. Su nombre de pila fue Felipe de las Casas. Nació en México en mayo de 1572. Primogénito de 11 hijos de matrimonio español, formado por honrados inmigrantes españoles. En su niñez era inquieto y travieso, que cuando decidió irse al convento de Puebla para hacerse franciscano, su nana comentó: "Eso será cuando la higuera reverdezca", aludiendo a la higuera seca que había en el patio de la casa. Ingresa al templo de Puebla, donde residía el beato Sebastián de Aparicio. En efecto, Felipe duró poco tiempo allí, no resistió la vida y se fue a su casa. Cuando había cumplido 18 años, su padre, Alonso de las Casas, lo mandó a las Islas Filipinas a probar fortuna. Al principio se sintió deslumbrado por la vida mundana, pero pronto sintió de nuevo la llamada del Señor, la cual decía: "Si quieres venir en pos de mí, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme". Felipe entró con los franciscanos de Manila. Esta vez ya había madurado y su conversión fue de todo corazón. Estudiaba y atendía a los enfermos. Todo lo hacía con la dedicación de un hombre que vivía para Jesús. Profesa como franciscano el 22 de mayo de 1594 con el nombre de Felipe de Jesús. En 1596, por órdenes de los superiores, indican que puede ordenarse sacerdote. Dicha ordenación tendría que ser en su ciudad natal, ya que en Filipinas no contaban con obispo. Con este fin, Felipe de Jesús curiosamente se embarcó en un galeón llamado San Felipe, junto con Fray Juan Pobre y otros franciscanos, con destino a la Ciudad de México. Pero fue a raíz de una gran tempestad que el barco cobró otra dirección hacia Japón. Felipe interpretó su naufragio como una dicha, y así poder entregarse más a Cristo por la conversión de Japón. Pero la ira del emperador fue mucho mayor. Cuando una nave de franciscanos llegó a tierra a emprender una nueva misión, esto provocó que el emperador tuviera la decisión de mandarlos a matar. Felipe de Jesús, junto con sus compañeros franciscanos,
fueron llevados en una procesión por un mes a pie, en pleno invierno, a los pueblos y ciudades de Japón como una forma de atormentarlos. Llegando a la ciudad de Kioto, le cortan las orejas a cada uno. Finalmente, llegan a la colina donde serán martirizados. Felipe de Jesús abraza con fervor la cruz y es el primero en ser crucificado, diciendo esas palabras: Jesús, Jesús, Jesús. Nagasaki, 4 de febrero de 1597. Queridos padres y amigos, la noche pasa rápida. Mañana moriré ejecutado en la cruz, pero no tengo miedo. Mi pensamiento vuela a ustedes y a mi patria querida. Ahora que estoy para recibir el bautismo de sangre, recuerdo que fui bautizado en la Catedral de México y las veces que asistí a misa en San Francisco de Plateros. Lamento los años que perdí buscando mis apetitos, egoísta y disipado. Bendito sea Dios que vino en mi ayuda y comprendí que no valía la pena de vivir para eso. Quise ser misionero, pero ahora Dios me premia antes del trabajo, concediéndome dar mi vida para probar mi amor. Lamento no haber vuelto a México, aun cuando fuese apenas un día. Pero volveré. Estoy cierto de que volveré para decirles a todos que la verdadera vida, por la que vale la pena morir, es la vida eterna. Paz y bien. Fray Felipe de Jesús. Tómame en tus brazos y prepárame, Jesús. Dame de tu espíritu para abrazar tu cruz. Te ofrezco mi vida, sé tu Señor mi guía. La noche pasa rápido y mañana he de morir, pero como siempre tu calor. Y bueno, hemos visto ya la vida de este santo, el momento de su martirio y también la carta que dejó a sus familiares al morir. Los mártires desean estar en comunión con la verdad, eso es cierto. También es evidente que los mártires mueren con una firmeza y con una certeza de que Cristo está con ellos. Pero también debemos considerar que esta certeza se va alimentando a través de una vida sacramental en todos ellos. Por ejemplo, hay algo que parecería un requisito en todos ellos. Número 1, eran hombres creyentes, evidentemente en Cristo. 2, eran hombres que frecuentaban, hombres y mujeres que frecuentaban la Eucaristía. Y número 3, eran hombres y mujeres que amaban mucho a la Santísima Virgen María. Entonces estos tres elementos complementan la vida de todo santo, de todos los santos y también, por supuesto, de los mártires. El martirio, yo le preguntaba en una ocasión a un padre que yo le decía, yo quiero ser mártir, claro, como si no fuera a doler, ¿verdad? Pero muy valiente yo decía, yo quiero ser mártir. Dice, bueno, el martirio también es un don. El martirio también es, y Dios no le regala estos dones a todo, es una vocación y no todos tienen la vocación del martirio. Puede ser que tú desees ahorita el martirio y en el momento en el que estés siendo mártir vayas a renegar, entonces no vas a ser un buen mártir. Es más, evidentemente dejarás de ser mártir porque estás renegando, porque estás sufriendo de una manera engañosa, es decir, que no estás sufriendo por la causa de Cristo, sino que estás sufriendo porque tu soberbia fue la que reinó en esa situación. De manera que el martirio es una vocación. Y si nosotros queremos ser mártires, hay que pedirle a Dios esa vocación. Llámame al martirio, llámame. Y esto es algo que también decían los mártires de Cristo Rey. Nos sentimos llamados a dar la vida por Cristo. Y ahí estaba ya pues implícita su vocación a ser mártires.
Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, tenemos todavía más información aquí en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La Sangre de los Mártires es Semilla. 1, 2. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla. Hemos estado hablando sobre lo que es el martirio, quién es un mártir. Hablamos también de este primer santo mexicano, mártir mexicano, y que de verdad son momentos que deben de quedarse en el corazón de nosotros y que estos sirvan a su vez de mucho ejemplo también para poder nosotros continuar en la lucha, y una lucha ya ganada, una victoria ya ganada en Cristo, esa es la verdad. Bueno, pues bien, hablando ya concretamente sobre la persecución religiosa, a los comienzos de la cristiada, entre los años 1926 y 1929, que fueron los momentos más duros de persecución, muchos obispos mexicanos dan respuestas sobre si se deben de tomar o no las armas, pero antes de los obispos decidir por sí solos, pues ellos piden una licencia llegada de Roma, y en este documento que ellos envían y que reciben la respuesta, el documento se lee de la siguiente manera: otro rescripto que hemos recibido concede a los que están en México indulgencia plenaria in articulo mortis, si confesados y comulgados, o por lo menos contritos, pronuncien con los labios o cuando menos con el corazón la jaculatoria Viva Cristo Rey, aceptando la muerte como enviada por el Señor en castigo de nuestras culpas. Entonces, este documento es lo que reciben los obispos, y es decir, que se hace prácticamente la bendición o la aprobación de este grito de Viva Cristo Rey para los hombres que estaban trabajando y estaban luchando pues para defender a la iglesia aquí en México. A medida que pasaban los meses, las situaciones se empiezan a poner cada vez más graves, y el movimiento cristero también empieza a crecer porque ven la fuerte batalla que están teniendo contra el gobierno. Y pues recordemos que la iglesia aquí en México es una iglesia muy tradicional, la doctrina es muy tradicional, y reconociendo estas causas, pues entonces se levantan sin ninguna mortificación a perder su vida, al contrario, se animaban. Y esto es algo que también pues está dentro de la educación del México de aquel tiempo. Yo creo que bueno, no quiero poner ideas que pudieran ser acusantes a nadie, pero no sé qué tan preparado estaría México hoy en día si hay una persecución para que nosotros nos levantáramos en el dado caso de que sucediera algo así. En aquel tiempo la religión estaba dentro de la casa, la religión estaba dentro de la educación, era una parte importante de cada uno de los hogares mexicanos. Y en esta ocasión, en este tiempo nuestro, pues es un poquito más complicado, porque la religión ya casi los padres la ponen como opcional. Pues cuando mi hijo crezca, pues que él decida, ¿verdad? Como si el hijo, ¿por qué no le dices entonces, papá? Pues cuando mi hijo decida, pues él sabrá qué lengua quiere hablar. Yo mejor no le enseño nada para que él decida, ¿verdad? O cuando mi hijo crezca, pues que él decida cómo caminar. Yo mientras tanto no le enseño nada. No somos así, ¿verdad? Pero sí, con la religión tomamos ciertas medidas con estas cosas que también alimentan y que por supuesto determinan
nuestra alma. Vamos a conocer ahora el martirio de uno de los santos cristeros de México. Él es José Isabel Flores, mártir de Cristo Rey. Fue hasta 1927, el 18 de junio, cuando fue aprehendido por una tropa de federales que quería hacer preso al sacerdote de esta comunidad porque ya lo tenían en la mira. Siempre el gobierno pensaba, creía, y así testimonian los martirios, que el gobierno decía que los sacerdotes instigaban al pueblo para que se levantara en armas. El padre San José Isabel Flores pasó buenos años en las barrancas, en las rancherías, sin duda tratando pues de librar su vida para bien de los fieles. Cuántos bautismos, cuántos matrimonios, cuántas confesiones realizaría por bien espiritual de los fieles. El 18 de junio de ese año 1927 fue aprehendido y fue llevado al curato de Zapotlanejo. En ese tiempo estaba convertido en cuartel. Ahí lo mantuvieron atado a una columna, a ejemplo del Señor Jesús, durante 3 días. Después lo visitó su hermana, la cual se sorprendió de cómo lo tenían a él ahí atado a esa columna, sin concederle ningún permiso, ni siquiera para las necesidades primordiales del cuerpo. Ella exclamó: "Ay, hermanito, mira cómo te tienen". El padre Flores exclamó: si Dios así quiere que esté, que se haga su voluntad. El presidente en turno, que era conocido de él, le decía, Chabelo, como era su conocido: "Basta con que firmes las leyes de calles y quedarás libre". El padre José Isabel, firme a su fe, decía: "Yo estaré con Dios. Si Cristo murió por mí, yo gustoso muero por él". Para torturarlo más, al padre José Isabel le ponían música de aquel tiempo para que la escuchara, y se burlaban de él diciéndole: "¡Ay, qué bonita música!". A lo cual él respondía: "Yo voy a escuchar una música más bonita en el cielo". La madrugada del 21 de junio de 1927 fue llevado hasta el panteón, donde cruelmente se le propiciaría el martirio. Primero subiéndolo y bajándolo con una reata al agua para ahorcarlo. 3 veces lo hicieron y el padre no se asfixiaba. Después, para no frustrar el acto, quisieron fusilarlo y ningún arma dio fuego en ese momento. Los soldados y quienes los dirigían se sorprendieron mucho, y el padre les dijo: "Hijos, así no me van a matar. Antes de morir yo les voy a decir que si alguien recibió de mí algún sacramento, no se manche las manos". Uno de los soldados dijo: "El padre me bautizó, él es mi padrino, yo no disparo". El comandante le refirió: "Entonces te matamos a ti también". Aquel soldado valientemente dijo: "No importa, yo muero con mi padrino", y ahí mismo fusilaron al soldado. Para que aquel acto no quedara solamente así, un incondicional del presidente municipal llamado Anastasio Valdivia, con un cuchillo degolló a aquel sacerdote. Inmediatamente se le procedió a sepultarlo en una sepultura que ya estaba ahí excavada. Por la mañana siguiente algunos fieles se dieron cuenta y fueron hasta el lugar donde se encontraron un relicario donde él antes de morir llevaba las hostias y las cuales consumió. Es impresionante conocer el relicario que ahora todavía unas familias conservan,
donde está grabado el Cordero degollado, igual como el Padre Flores murió. Por eso en esta parte, en este altar donde ahora tenemos sus restos, se mandó esculpir este Cordero degollado también. Pues ahí está parte del martirio de este santo de Cristo Rey. En agosto de 1926, muchos campesinos de la zona central de México, sobre todo, se echaron al monte como Francisco Campos a buscar a Dios nuestro Señor entre los campos, defendiendo pues a Cristo Rey, a su Santísima Madre, Nuestra Señora de Guadalupe, y también a la Iglesia Católica. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, ya regresamos en el último bloque de este programa. La sangre de los mártires es semilla. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La sangre de los mártires es semilla está de regreso. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Este es el último bloque ya del programa La sangre de los mártires es semilla. Y todo este trabajo, toda esta labor, más que trabajo, toda esta labor que hicieron los mártires de Cristo Rey en aquellos años de 1926, 1929, años antes y años después, pues tuvo un fruto después de algunos años. Después de algunos años se dio la beatificación y canonización de mártires de esta persecución religiosa. Señala el Catecismo de la Iglesia, les recuerdo que el martirio es el supremo testimonio de la fe, de la verdad de la fe, que designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Una vez que se suspendió el culto en México, en aquel día trágico para México, un 31 de julio de 1926, la inmensa mayoría del clero, aproximadamente unos 3.500 sacerdotes, obedeciendo a sus obispos, se fueron acogiendo en grandes ciudades controladas por el gobierno, con lo que los civiles y combatientes del campo quedaban sin pastores, sin sacerdotes, sin quien pudiera abrir los templos, sin quien pudiera administrar los sacramentos. Estos sacerdotes, aunque sujetos a estricta vigilancia y en ocasiones a muchas vejaciones, no corrieron normalmente peligro de muerte. Por el contrario, los sacerdotes que permanecieron en el campo lo hicieron con gravísimo riesgo, conscientes de que si eran apresados serían ejecutados. Muchas veces con sadismo, ya que el gobierno pensaba que fusilando sin compasión a todo sacerdote que tomaban en el campo, obligaban a los demás a parar sus asuntos, porque de esta manera vivían aterrorizados, a refugiarse en las ciudades, y esperaban así que los campesinos no tuvieran sacerdotes, se sofocaría rápidamente la rebelión. Si no había sacerdotes que le siguieran apoyando y que siguieran administrando el alimento del cielo, pues obviamente los demás flaquearían en sus propósitos y no habría alguna posibilidad de que se siguieran rebelando. Imagínense ustedes esta escena trágica. Para poder atemorizar el gobierno a los cristeros, llegaban a matar a los sacerdotes, y una vez que los fusilaban, los colgaban en los postes de luz y ahí los dejaban colgados para que sirvieran de escarmiento. Las cabezas, cortaban cabezas y las exponían delante en las rancherías, en los pueblos, en las ciudades grandes incluso. Ponían como un gran tendedero, imagínense ustedes, un gran tendedero de púas, y en este tendedero grande colgaban las cabezas o dejaban los cuerpos inertes ya muertos. Era algo verdaderamente terrible, y con esto buscaban los federales poder atemorizar al pueblo y que decayera ya en su insistencia de seguir luchando por esto que para ellos pues no era una causa que valiera la pena. Se calcula que 100 o 200
permanecieron en el campo sacerdotes tratando de buscar la forma de administrar sacramentos y de celebrar la Eucaristía, escondidos con la protección de los mismos fieles, que en muchos casos fueron también ejecutados por dar cobijo a los sacerdotes. Aquí ligo la idea de lo que les platicaba en el primer bloque del programa, que mi abuelo, siendo un laico comprometido, tuvo que ingeniárselas para poder mover al sacerdote de un lugar a otro de esa ranchería para que pudiera él celebrar. Si en algún momento dado llegaba a ser encontrado el sacerdote como mi abuelo, pues bueno, yo ya no estaría contando esta historia, básicamente. Pero gracias a Dios se logró, en la medida de lo posible, que se pudieran celebrar la Eucaristía principalmente, con la ayuda de muchos fieles laicos que también supieron defender a sus sacerdotes. Vamos a continuar con un video más que voy a presentarles. Este se trata de María Mesa Ayala. Ella es sobreviviente de la guerra cristera. Hay que prestar mucha atención. Es una persona ya mayor, pero cuenta sus anécdotas, su testimonio sobre esta persecución aquí en México. Entraron, mi papá estaba sufriendo, pero andaba pues fuera, no dormía en casa. Entonces estaba sufriendo, pero una vez estaba enfermo del fiebre y tenía un cachete así hinchado de la cabeza, de las muelas. Y dice, me voy a quedar aquí, me siento muy enfermo. Pero una vecina lo reportó que ella estaba, entonces el gobierno fue. Entonces decía mi papá, oye, había un tropelazo de caballos que estaba el gobierno. Y teníamos yo ya estaba más grande entonces. Entonces dice, Josefina, córrele, Josefina, es el gobierno. Abre la puerta y se mete al lado de una cocina, agarra el rifle y la pistola y se mete. Entonces empezó a tirar. Ahí por el gobierno empezó a tirar balazos. Se subió arriba de la casa y empezó a tirar balas para adentro de la casa. Entonces, no sé, decía mi papá, no se rajen, hija, no se rajen. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. No se rajen, hija, no se rajen. Viva Cristo Rey, griten, viva Cristo Rey. Y entonces, y métanse debajo de la cama, métanse debajo de la cama. Me metieron debajo de la cama y luego levantaban balazos y balazos. Y luego, por fin, ya cuando ya se le acabó el parque, salió, pero estaban todos rodeados de la casa, estaban agarrados así de la mano, y así rodeados, todos amarrados. Entonces al salir él de fuerzas, corrió así, y estaban agarrados así, y llevaba un tiro a la pistola y le dio uno así, y cayó al tiempo que se destrabó de la mano y echó a correr. Y luego se le dieron un balazo en la pierna, y siempre quedó corriendo. Pero iba otra parvada de soldados de abajo para arriba y lo encontraron. Y entonces donde lo encontraron, ahí lo mataron. Pero él de todos modos murió. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Así que la bala que a él le dio, las balas que a él le pegaron, no se dejó de Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Y viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Y murió, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Entonces ya después de que lo mataron a él, salieron todos los gobiernos y se puso así, mire, así se puso, con las armas, con todos los rifles así, todos enriflados así, haciendo fila. Y nosotros tenemos que salir por el medio de los rifles así, tenemos que salir nosotros así por el medio, con los rifles así, y para que salieran los hombres. Pero éramos puras mujeres, no tenía mi mamá, eran 8 mujeres, pero puras mujeres, ni un hombre. Y ellos querían que hubiera hombre y decía, pues son mujeres, si fueran hombres, aunque estuvieran recién nacidos, aquí morían. Y luego ya nos sacaron y luego nos pusieron debajo de un arbolito. A mi mamá y en paz descanse, la pusieron ahí con todas sus hijas alrededor. Y le llegó como sería capitán, y luego le dice, les vamos a matar, Pues si nos va a matar, dijo, pues de modo. Pero ya nosotros ya estábamos grandes en ese tiempo, ya éramos ya señoritas. Entonces una hermana de las religiosas le dijo, oigan, ¿ustedes también son cristeras? Dice ella, sí, soy cristera. ¿Y por qué es cristera usted?
porque mi padre cree en Cristo y mi padre me ha dado mi religión, y yo también soy cristera. ¿Y usted qué hace? Le dice, yo soy catequista de los niños, enseño la doctrina, les enseño a bautizarlos, yo hago todo lo que puedo por la iglesia. Ah, pues también es cristera, también la voy a matar. No le hace, por Cristo muero, máteme. Pero era mentira, pues, nomás nos para asustarnos, yo creo. Entonces llega otro señor y luego otro soldado y dice, miren, a ustedes no les va a pasar nada, porque ustedes son mujeres. Si fueran hombres, aquí morirían todos. ¿Oyeron a su papá? ¿Esta pistola la conocen? Dice mi hermana, sí, la conozco. ¿De quién es? De mi papá. Ay, es terrible. También es de mi papá. Ah, bueno, pues ahí está tirado abajo para que lo levanten. Bueno, estamos de regreso, ya escuchamos ahí el testimonio de esta mujer y lo que dice ella es algo de lo que hemos insistido. Estaba dentro de la cultura, dentro del ambiente familiar, la creencia, la religión, el amor a Cristo Rey, el amor a los sacerdotes, el amor a la Santísima Virgen, el amor a la Iglesia Católica, de manera que no dejemos a un lado estas cosas que alimentan nuestro espíritu y que por supuesto estamos poniendo en juego nuestra propia alma. Yo creo que no vale la pena quedarnos sin Dios por una ideología sin fundamentos. Yo me retiro, muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. La sangre de los mártires es semilla. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a todos ustedes la posibilidad de haber estado con nosotros, de acompañarnos en esta hora, en este programa. La sangre de los mártires es semilla. Viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por... Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.